Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre bueno, le damos gracias por el día que nos concede, por su gran amor, por su bondad y su misericordia sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre toda su iglesia. Le damos muchas gracias porque, Señor, en el camino diario descubrimos paso a paso su gran misericordia y amor para con nosotros. Su fidelidad es grande y nos maravilla saber, Señor, que a pesar de cómo somos y que usted nos conoce tan íntimamente, no retira ni su amor ni su misericordia de sobre nosotros, de sobre su iglesia. Por eso en esta hora, nuestra gratitud profunda, Señor, por amarnos tanto, pero también nuestro ruego y súplica que podamos ser un pueblo que le honre, que le glorifique. Ayúdenos, Señor, moldee nuestro corazón, nuestra conciencia, de tal manera que podamos ajustar nuestra vida a su voluntad, que es siempre agradable y perfecta. Ayúdenos a mirarlo así y a vivir, Señor, siempre anhelando estar en su presencia, anhelando vivir para hacer sus preceptos y mandamientos, que siempre enriquecerán nuestras vidas. Rogamos esta gracia, Señor. Suplicamos que así sea en la vida de toda su iglesia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, estamos en la introducción a la carta del apóstol San Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro. Espero que tome usted tiempo para leer esta carta, 3 capítulos muy cortos, pero con un contenido y un mensaje tan profundo y tan pertinente para la iglesia de nuestros tiempos. Así, mis amados hermanos, suplico que usted vaya leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, meditando en cada palabra y subrayando, anotando lo que inquiete su corazón, lo que llame su atención. Ruega en oración al Espíritu Divino le revele estas verdades eternas que el Padre tiene preparado para nosotros. Y estaremos hoy avanzando en este aspecto de la introducción a esta segunda carta. Y ya, primeramente Dios, estaremos tomando tiempo para arrancar en el capítulo 1 y cada versículo iremos estudiándolo. El contexto en el cual se encontraba el apóstol San Pedro implicaba tensiones que estaban pasando como iglesia. Uno de los aspectos que estaban sucediendo, como hemos comentado, era que el conocimiento estaba cambiando, renovándose constantemente. Así que una tensión constante que pasaba a la iglesia a la cual se dirige esta carta era entre conservar y renovar. Pero son tensiones de la vida diaria, de la vida de todos los seres humanos de todos los tiempos. Podemos pensarlo así. Nuestro mundo el día de hoy se encuentra en un proceso de constantes cambios. A cada momento hay cambios. Usted compró un celular y para el próximo año ya estará obsoleto en algunos aspectos de sus funciones. Habrán nuevas funciones, nuevos aditamentos, etc. Entonces, eso es en ese aspecto de la tecnología. Pero también los valores, los principios de la sociedad se van modificando y van cambiando constantemente. Hay nuevas formas de organizarnos. La pandemia nos llevó a hacer una iglesia virtual, lo que jamás pensamos que íbamos a hacer. Hoy somos una iglesia que se reúne virtualmente, alaba virtualmente, y jamás también pensé en estar haciendo estos devocionales. Sin embargo, aquí están los cambios y nuestro mundo se encuentra en ese constante proceso de cambiar. ¿Qué hará la iglesia? ¿Qué nos toca hacer como iglesia?
La Iglesia no puede mantenerse al margen de los cambios que está sufriendo nuestra sociedad y el mundo entero. De hacerlo así, podríamos perder el contacto con el mundo al que fuimos enviados con la misión exclusiva y pertinente de ser luz y sal de la tierra. La oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17 nos recuerda que estamos en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo. La oración de Jesús fue: guárdalos del mundo, guárdalos del mal, no que nos quitara del mundo. Así, con esto en mente, tendríamos que hacernos una pregunta y pensar con calma la respuesta. ¿Hasta dónde puede la Iglesia someterse a este proceso de cambios sin ser infiel a su esencia y sin renunciar a su misión en el mundo? Ante este mismo problema se encuentra la Iglesia y el mismo apóstol San Pedro en esta carta. Por eso le invito a leerla completa. Son 3 versículos. Usted va a encontrar esta tensión en esta carta. A las comunidades de creyentes ha llegado el proceso de refundición del conocimiento. ¿Qué camino se seguirá para que no se falsee el depósito recibido de la fe, ni se dejen de lado las exigencias que comienzan a surgir? ¿Cómo responderán los hermanos? Esa es la preocupación que hay en el corazón del apóstol San Pedro. Se hacen algunas concesiones a lo nuevo. Se introducen una serie de palabras que solo raras veces o nunca aparecen en el lenguaje bíblico. Estos proceden del mundo que rodea a la Iglesia, del contexto helénico, de ese anhelo que hay en el corazón de los hombres y a los cuales se dirige el evangelio que se predica. En lugar de hablar de la fe, ustedes van a descubrir en la lectura que se habla de conocimiento. La plenitud de la vida cristiana al final de los tiempos se llama ahora participación de la naturaleza divina. La actitud moral que corresponde a la voluntad de Dios no se le llama justicia, sino virtud. Con esto no se toca la esencia del mensaje cristiano. La profesión de fe es la norma de juicio. El precepto santo transmitido por los apóstoles no puede recibir menoscabo, no se puede quitar nada de la verdad recibida. El apóstol San Pedro está usando algunas palabras que no se habían usado antes o que por lo menos no eran del uso común de la iglesia judía. Pero como la mayoría de sus lectores se encuentran en el Asia Menor, envueltos de una cultura que en ese entonces se le conocía como helénica, que no es otra cosa que la fusión de la cultura griega y la romana. Entonces el apóstol San Pedro está preocupado porque hay cambios que están surgiendo, ideas nuevas, necesidades nuevas en las personas de acuerdo al cambio del mundo y la sociedad de su tiempo. Y él quiere que la palabra de Dios sea pertinente, no quiere menoscabarle, no quiere quitarle nada a su esencia. Quiere ser fiel a esa verdad que ha recibido y por eso escribe esta carta a nuestros hermanos del Asia Menor. Esta verdad es la palabra de Cristo que está en el centro de la revelación. Ha sido proclamada por los profetas y transmitida por los apóstoles a las comunidades. Las expresiones nuevas no son más que un nuevo recipiente de esa verdad transmitida. Y eso debe pensar la Iglesia en estos tiempos. No ceder a la verdad, a la fidelidad al Evangelio, aunque pueda optar por estas nuevas formas de llevar a cabo, ¿verdad? Ahora la predicación del Evangelio, redes sociales, en vivo, pregrabadas, audios, etcétera. Todo esto ahora se ha convertido en un recurso que la Iglesia está usando. Lo que no debemos nunca descuidar es la fidelidad. Podemos aún actualizar nuestro lenguaje si así fuere necesario, pero ser fieles a la esencia del Evangelio de Jesucristo. Hacer menoscabo de esta palabra que se ha recibido o cambiarla, tergiversarla, sería caminar al fracaso como iglesia. Comencemos con los primeros versículos del capítulo 1. Dice la segunda carta del apóstol San Pedro. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La fórmula con la que comienza la carta encierra en dos frases el remitente y el destinatario. El remitente en 1:1 y el destinatario también. Pero también hay una bendición en el versículo 2. En cada una de estas frases aparece el don fundamental que se da al cristiano: fe, conocimiento. Con la fe comienza la tarea salvadora que debemos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y con el conocimiento se llega a la plenitud. Esto nos recuerda perfectamente lo que ya dijo el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el llamado es a tomar la leche espiritual no adulterada para crecer, Y esto es a lo que en esta carta, en esta segunda carta, el apóstol San Pedro está llamando el conocimiento. Ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos lleva a una vida cada día más plena como creyentes. Pedro llama a la fe preciosa, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Simón Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro se nombra con su doble nombre. Simón es su nombre propio. Pedro, que quiere decir piedra, es el nombre ministerial que Jesús le ha puesto y que también describe la transformación del carácter del apóstol San Pedro. En 1 Juan 1:42 está el llamado: Simón Pedro, este Simón que fue llamado, ahora tiene por sobrenombre dado directamente por nuestro Señor Jesucristo como Pedro. Recordemos cuando Jacob peleó con el ángel y recibió después otro nombre, porque fue llamado ahora y afirmado con ese nuevo nombre a una tarea y a un ministerio. Así, cuando hay un cambio de nombre en las Escrituras, está afirmando el carácter, la vocación, ministerio también que se desarrolla. Y hablamos de esa transformación porque en el capítulo 21 de San Juan, ahí mismo, San Juan 1:42, el llamado, y en el 21:15 al 19 de San Juan, encontramos ese diálogo entre Jesús y Pedro, cuando lo llama a ese ministerio: apacienta mis ovejas. A cada pregunta: Pedro, ¿me amas?, y a cada respuesta siempre estaba la confirmación del ministerio que desarrollaría el apóstol San Pedro: apacienta mis ovejas. Sabemos que Pedro negó a su Señor, que Pedro había hablado impetuosamente aquella noche pascual cuando comieron la cena, y había dicho que si era necesario ir a la cárcel o dar su vida por su maestro, lo haría. Y Pedro había fracasado en esas palabras, en esa promesa que había dado al Señor. Sin embargo, su carácter necesitaba ser afirmado y encontramos allí esa afirmación en San Juan 21:15 al 19. Simón Pedro nos habla de ese nombre propio y esa vocación y llamado del apóstol, así como nosotros el día de hoy tenemos un nuevo nombre escrito en la gloria, un nuevo nombre que se nos ha dado en nuestro nuevo nacimiento, que nos da dignidad, que nos da vocación, hijos e hijas de Dios. Cuando usted tiene el título de hijo o de hija de Dios, en ese nombre lleva también una vocación. Por eso también el apóstol San Pablo en Efesios 4,
1 dice: así que, hermanos, ruego que andéis conforme a la vocación, que andemos dignamente conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Entonces, el creyente tiene un nombre y tiene una vocación también. Aquí, el apóstol se presenta como Simón Pedro. Se reconoce como siervo y apóstol de Jesucristo. No se pertenece a sí mismo ni actúa por sí mismo. El siervo está totalmente subordinado a su Señor. Y el apóstol no dice lo que quiere, sino lo que le ha confiado el que le ha enviado. En esto nos recuerda las expresiones paulinas de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta debe ser la experiencia y expresión y sentimiento de todo siervo y de todo creyente que se llama discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Así comenzamos las reflexiones de hoy, que la palabra esté llamando a sus corazones y nos esté confrontando o alentando a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.